Dios les bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios nuevamente con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Vamos a leer versículo del 1 al 9. Lo leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? En esta hora quiero hablar bajo el tema: no tires la toalla. Vemos la historia del gran profeta Elías, el cual, después que Dios le dio una gran victoria sobre los profetas de Aser y de Baal, y que terminó degollándolos a cada uno de ellos, porque Dios respondió con fuego del cielo sobre el holocausto que Elías había levantado. Posteriormente a eso, pues la sequía termina porque Dios envía también una fuerte lluvia. Por eso la noticia de lo que ha pasado con los profetas de Aser y de Baal se les es dada a Jezabel, la esposa del rey Acab. Y pues ella lanza esta amenaza contra Elías, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Y Elías sintió temor. Después de una gran victoria donde fue mostrado el brazo de Jehová para con él, tuvo temor. Porque cuando él hace la oración, le ora a Dios pidiéndole que muestre de que él volvía su corazón hacia su pueblo. Entonces, dada esa circunstancia, ocurre esta situación donde es amenazado de muerte. Ahora, en nuestra vida, en nuestro caminar diario, habrán situaciones difíciles. Hemos estado viendo en las últimas semanas que hay situaciones, todos sabemos que hay situaciones duras o difíciles o angustiantes que pasan por nuestras propias malas decisiones. Porque recuerde, lo que el hombre sembrar, eso segará. Es decir, si usted hace cosas buenas, va a cosechar cosas buenas. Si usted hace cosas malas, va a cosechar cosas malas. Pero ¿qué pasa de aquellas situaciones que nosotros estamos haciendo el bien, pero nos viene el mal? Es decir, estuvimos viendo en el caso de la vida de Job cómo él hacía lo bueno, pero aún así llegó mal a su vida. Y el nombre de Dios fue glorificado. Entonces, que esas situaciones puedan crear a veces angustia, desánimo, porque escapan a nuestro control. Y una de las situaciones que al ser humano siempre le complica es todo aquello que escapa a su control. Como seres humanos siempre queremos tener la seguridad de las cosas. Siempre queremos tener la certeza de lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero ese día solo le pertenece a Dios. Por eso dice que cada día tenemos que decir: si Dios quiere, podremos hacer esto; si Dios es lo otro, aquí y allá. Porque cada día le pertenece solo a Dios. Entonces, bajo esa situación, hay situaciones que escapan de nuestro control. Y hay cuestiones
que, pues le digo, Dios las permite. Recordemos que existe la voluntad permisiva de Dios, es decir, las cosas malas no es que Él las envíe, porque en Él no hay nada malo, pero sí las permite, como el caso de Job, como el caso de Pedro. Entonces, bajo esa premisa, Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pero habrá momentos difíciles, habrá momentos en los cuales querremos rendirnos, decir ya no. Porque el rendirnos es cuando reconocemos que estamos enfrentando situaciones más fuertes que nosotros. Decía tirar la toalla porque es una frase o es una situación que se da en el boxeo. Cuando el entrenador, uno de los entrenadores de los contrincantes ve que está perdiendo o que realmente le están dando una mal matada, entonces puede tirar la toalla al ring en señal de rendición, que muchas veces el boxeador no va a tener chance de poder hacer eso. Entonces el entrenador el que tiene que tirar la toalla y que ahí termina la pelea. Y hay veces en nuestra vida que queremos tirar la toalla. Queremos decir ya no. Podemos decir como las palabras de Elías, basta ya, ¿verdad? Porque acá dice que él salió huyendo al desierto, dice que llegó a Beerseba, era la ciudad más al sur de Israel, pues está el Negev y está el Sinaí. Y entonces, y ahí pues dice que deseó morirse. Dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pues le digo, como cristianos, como hijos de Dios, no estamos exentos de adversidades, de situaciones complicadas. No estamos, pues, verdad, que no vayan a ocurrir en nuestra vida. Claro que siempre van a ocurrir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La cuestión es que cuando son situaciones ya un poco angustiantes, asfixiantes, queremos tirar la toalla. Es como muchos han dejado de creer en el Señor, porque algo que el enemigo hace es sembrar duda en los corazones. Quizás, bueno, en el caso de los amigos de Job, ellos le decían de que confesara su pecado porque algún mal habían hecho. Y muchas veces Satanás envía personas que ante ver las situaciones que nosotros vivimos, lo primero que lanzan es situaciones de, este en algo malo anda. O por algo Dios lo está castigando. Asumiendo de que todo lo malo que en nuestra vida acontece es por un castigo. Pero como le he dicho en las últimas semanas, hay cosas que Dios permite que no tienen que ver con ningún castigo. Sencillamente, Dios está probando, Dios está formando, mejor dicho, nuestro carácter. Entonces, la primera situación que nosotros tenemos que tener clara, lo que ya le mencioné, que la vida de los hijos de Dios habrá sufrimiento, eso no lo podemos quitar. Y lo segundo es que Dios permite esas cosas para que nuestro carácter sea formado. Y tenemos que hacer una diferencia, porque muchas veces pensamos o confundimos el carácter con el temperamento. Porque cuando una persona es enojada, cuando una persona rápidamente, como se dice, es de mecha corta, decimos esta persona es de carácter fuerte, pero no es así. Tiene un temperamento fuerte. ¿Por qué? Porque el temperamento es lo primero que reacciona ante un estímulo. El carácter es lo que nos va a permitir controlar ese temperamento. Entonces, cuando decimos que una persona tiene un carácter fuerte, nos tendríamos que estar refiriendo a una persona que sabe dominar sus emociones. Quizás al principio, como le digo, este es paso a paso, no es que todo de una sola vez, no es algo que Dios da instantáneo en nuestra vida, no es un don, es algo que se va trabajando en el día a día. Por eso dice también el proverbio que cuchillo con cuchillo se afila, más o menos así dice, y así cada quien se afila con el rostro de su amigo. Porque hay personas que se encargan
de hacernos ver, pues sí, las situaciones que son malas en nuestra vida y para que las corrijamos. Y por esa razón eso se forma en el día a día. Cada día nosotros nos enfrentamos a cuestiones que van a hacer florecer lo que hay en nosotros. Por eso se cumplirán las palabras del Señor que dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y que no lo que, ¿verdad?, usted come y después digiere y evacúe lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Porque en la boca sale lo que hay en nuestro corazón. Por eso que vienen situaciones en nuestra vida en la cual vamos dominando, o Dios quiere que nosotros aprendamos a dominar las emociones. Claro está que a veces podremos dominar o llegar a dominar un poco la lengua, pero los ojos seguirán siendo un problema, porque la mirada no mentirá. Entonces, como dicen alguien por ahí, le salen subtítulos en la cara, ¿verdad?, a través de la mirada. Pero la verdad es que eso es así, es un paso a paso, ¿verdad? Es un poco a poco, dependiendo de cómo vamos, va muriendo el yo en nuestras vidas. Va muriendo. Entonces, por eso ante la circunstancia, en este caso, Elías huyó, se sintió atemorizado, quiso tirar la toalla. Pero nosotros no tenemos que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es luchar y seguir esforzándonos cada día por ser mejores. Esa es la lucha del cristiano todos los días, por ser mejor, cada día. La Biblia dice que Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso implica morir al yo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Por eso es que muchas veces Dios permite que seamos menospreciados, seamos despreciados, para que aprendamos que el valor no es algo, el valor nuestro no es por lo que nos digan o hagan las personas a nuestro alrededor. Es el que Dios nos da. Que nosotros pongamos como primera referencia a lo que Dios hace en nuestra vida. Por ejemplo, cuando le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, si él estaba escondido en una cueva, él estaba temeroso porque realmente los madianitas venían y se llevaban todo y empobrecían a Israel. Pero Dios estaba viendo lo que podía hacer a través de él. Entonces habrán circunstancias, como le digo, que van a moldear nuestro carácter. Cuando hablamos de emoción, hablamos no solo del enojo, hablamos también de la angustia, de la ansiedad, del desánimo, hablamos aún de la extrema alegría. Porque tenemos que hacer una diferencia entre alegría y gozo. La alegría es momentánea. Usted tiene una gran carcajada de una alegría. Pero el gozo es aquel estado de paz que usted puede sentir y de tranquilidad y de armonía que usted puede sentir en su interior porque las cosas están bien con Dios. Porque Dios sabe que Dios está obrando en su vida. Pero la alegría es momentánea, es un momento. Entonces, en todos los estados de ánimo, nosotros tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, porque nos pueden llevar a tomar malas decisiones o a tomar decisiones apresuradas, aún en la extrema alegría. ¿Por qué? Porque muchas veces en la extrema alegría tomamos decisiones basándonos en supuestos, basándonos en situaciones que pueden o no pueden ocurrir, creyendo que lo estamos haciendo en fe, pero pueden pasar muchas y pasa todo lo contrario, y es cuando viene el desánimo. Pero el enemigo trata de ponernos dudas diciendo que nosotros no importamos para Dios, que si las situaciones difíciles están a nuestro alrededor es porque Dios no quiere nada de nosotros. Lo que le dijo la mujer a Job: maldice a tu Dios y muérete. Entonces, y por eso le dice, como una persona insensata, fatua, insensata has actuado, es decir, como una persona sin cerebro, necia. Has actuado, has hablado. Y habrán situaciones donde el enemigo tratará de desanimarnos, porque el principal campo de batalla del Hijo de Dios, del cristiano, es la mente. Porque tras de sí tenemos a veces muchas personas con problemas de identidad, es decir, con problemas de que realmente Dios, como hijos de Dios, Dios está al cuidado de ellos, Dios tiene cuidado de ellos, que le ha perdonado sus pecados. Tenemos problemas ya de ese tipo,
Tenemos también personas con muchas inseguridades personales. Y se da por diferentes situaciones, por situaciones que ven su hogar, por familias desintegradas, ausencia de padre o madre, etcétera. Entonces estas personas a veces van creciendo sin una identidad, con muchas inseguridades, muchos temores. Y por eso, de por sí ya luchamos con eso, también el enemigo quiere rematar nuestras vidas. Como le digo, si hemos rendido nuestra vida a Cristo, si el Espíritu Santo está morando en nosotros, Satanás no puede conocer nuestros pensamientos. Pero, porque también no es omnisciente, pero a través de sus huestes, él ve nuestras reacciones ante los diferentes estímulos. Cuando digo estímulos, es cuando se nos dice algo que puede llegar a enojarnos, cuando se nos dice algo que puede llegar a alegrarnos, cuando nos dice algo que nos puede poner en angustia, etcétera, etcétera. A esos estímulos me refiero. Ver nuestras reacciones, y por ahí va, y por ahí ataca. Si ve que algo nos entristeció, entonces por ahí empieza a atacar, diciendo, esto lo puso triste, por aquí me voy a ir. Por eso dice el apóstol Pablo que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, porque realmente casi siempre ha usado lo mismo. Por eso dice que Jesús dijo que era padre de mentira desde el principio. Siempre ha usado lo mismo. Entonces por eso él trata de hacer uso del desánimo y de la depresión. En este caso, Elías ya había sido contaminado con eso. Porque dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y ante la adversidad, ante la amenaza, él quiso huir. Huyó hacia el sur, hacia el desierto. ¿Por qué? Porque él pensaba que era el único profeta, el único hombre en Israel que no había doblado sus rodillas ante Baal. Él así lo creía, ¿verdad? Entonces, por eso, pero vemos una situación aún en medio de todo esto, como en medio del desánimo, en medio aún de quizás de la depresión, la mano de Dios está allí. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Cómo podemos notar? Hay diferentes situaciones, pero lo más básico para notar que una persona está en desánimo o depresión es que quiere pasar casi solo acostado, no quiere salir, llega a su casa y no quiere salir para nada, nada de nada. Entonces es una persona que está deprimida, que está en una situación de desánimo. Por eso en este caso se volvió a quedar dormido. Y 7, y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Es decir, no se refería solo al hecho de que iba a caminar hacia el monte de Dios porque él iba huyendo, sino al hecho de que todavía tenía cosas que cumplir. Entonces en esta hora, si me permite decirte de parte de Dios, largo camino te espera todavía. Así que no tires la toalla. La frase quizás de las más ocupadas, versículo bíblico más ocupado en muchos lugares es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero olvidamos el contexto en el cual fue escrito. Cuando Pablo escribe Filipenses, que es de algunos le llaman la carta del gozo, porque hace un llamado a regocijarse en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, a que estemos contentos con lo que tenemos, etcétera, etcétera. Se nos olvida que Pablo cuando escribe esa carta estaba preso. Y estando preso, hace un llamado, anima al pueblo a regocijarse siempre en el Señor. Y le dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que fuese mi situación. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces lo exclamamos, pero cuando las cosas van bien. Pero que cuando las cosas van mal, tendríamos que ser como Pablo. De decirlo en esos momentos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es prácticamente lo mismo que menciona David cuando dice, Jehová es mi pastor, nada
me faltará. Nada. Cuando dice nada, es nada. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces Elías pensó que era el único que estaba sufriendo. Muchas veces nuestra reacción es esa: solo a mí me pasan las cosas, solo yo aquí, solo yo allá. Nos hacemos las víctimas. Pero dice el versículo 14 del mismo capítulo: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Pero qué le dice Dios? Le da instrucciones. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Oiga bien: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Una gran enseñanza para nuestra vida, porque esos 7,000 que Dios menciona también estaban sufriendo, porque al no querer hacer la voluntad de Jezabel, de Acab, entonces tenían que estar escondidos también, porque si no iban a ser muertos. Entonces prácticamente le dice a Elías: no eres el único, así que vuélvete y vas a cumplir con esto. Decir, en esa hora Dios te dice: largo camino te espera, no te rindas. Aunque a veces la adversidad parezca insoportable, puede decir, o que fue un muro alto frente a nosotros, recuerda lo que dijo también el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como le dijo también a Jeremías: yo soy el que va delante de ti como poderoso gigante. Dios es el que va delante de nosotros, deshaciendo toda obra de tinieblas, toda obra de maldad. Entonces a veces, en este caso, Elías se quiso refugiar en una cueva, pero Dios lo saca de esa cueva porque le dice: sal. Y comienza a darle las indicaciones, porque primero le pregunta: ¿qué haces aquí? Si Dios ya sabía que hacía ahí, pero quería que Elías exclamara, sacara eso que había en su corazón, que lo dijera, y lo hizo. Y por eso recibe las instrucciones de nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero cada uno de nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que esforzarnos. Recuerde que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Como ya le he mencionado en otras ocasiones, no es que usted va a sacar el cuchillo y va a hacer algo, sino se refiere a las personas que se esfuerzan, a las personas que ponen de todo su empeño, todo su ser para salir adelante, que a pesar de las circunstancias se levantan cada mañana, dan gracias a Dios y siguen. Entonces no importa si a veces vamos a caminar, a veces vamos a correr, no importa si a veces quizás hasta gatear, pero lo importante es que sigamos caminando hacia adelante. Lo importante es que vayamos dando pasos hacia adelante y no hacia atrás, o que nos quedemos estancados. Porque en ese caso Elías quiso retroceder, Elías quiso ir atrás, pero Dios no se lo permitió. Y muchas veces quizás en las situaciones difíciles decimos: Señor, yo no puedo más, Señor, yo no aguanto más esta situación. Realmente te equivocaste de persona. Pero por ahí tiene que cobrar vida una palabra que también dijo que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y cuando habla de tentación, lo que pasa es que muchas veces la palabra tentación la agrupamos o la afiliamos solamente con la parte sexual, pero la palabra tentación es que tú te veas tentado a todo. Es decir,
a reaccionar mal, a maldecir, a actuar en ira, a deprimirte, etcétera, etcétera. Entonces, por eso algunas versiones la cambian con que Dios nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Entonces, en la situación en la cual estás ahorita es porque Dios sabe que puedes resistir eso, que puedes afrontar eso. Pero claro, no en tus fuerzas, sino si dejas que Dios fortalezca tu vida, que Dios envíe ángeles ministradores a tu vida, que tú le digas al Señor, Señor, no tengo más fuerzas para seguir adelante, ayúdame. Lo que hizo Jesús mismo en el huerto del Getsemaní, cuando le dijo, Señor, ya no se haga de mí, Señor, como yo quiero, sino como tú. Si hay otra forma de hacer esto, si hay otra forma de salvar a la humanidad que no sea por la cual yo tengo que hacer, hazla, pero si no, pues aquí estoy. Y dice que envió ángeles a fortalecerlos. De la misma manera, Jacob pudo ver como una escalera había entre el cielo y la tierra y que ángeles subían y bajaban. Digo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero esa puede ser tu vida, esa puede ser tu corazón, esa puede ser tu espíritu, tu alma, siendo lleno de Dios, y permites que Dios te fortalezca. Pero tenemos que expresar cómo nos sentimos. Pero mucha gente solo vuelve atrás, solo dice, dejo de creer en Dios, además esto es por gusto. Desde que yo empecé a caminar en el Señor, pues al principio todo era bonito, yo me sentía que ibas 3 metros sobre la tierra, es decir, yo me sentía volar, pero conforme el tiempo fue pasando, fui viendo que las cosas no eran como yo creía. Es cierto, las cosas muchas veces no son como pensamos, pero si algo nos podemos dar cuenta es que en la medida en que vamos pasando esa circunstancia, algo diferente de Dios vamos entendiendo, algo diferente de Dios vamos conociendo, y ya nos volvemos personas volátiles, es decir, personas que vamos a vivir de acuerdo a emociones, sino personas que vamos a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los estatutos y preceptos que Dios ha dejado en la Biblia. Entonces empezamos a caminar conforme a lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Es decir, las circunstancias vienen para que nosotros creamos a esta palabra escrita más que a nuestras emociones, porque al principio es así, el principio es emocional, yo siento, yo aquí, yo allá, pero cuando eso se quita, cuando no siento nada, es cuando yo debo de actuar de acuerdo a lo que está escrito, y en esa situación es que yo voy creciendo, voy madurando. Para eso vienen las circunstancias difíciles, para que yo crea a lo que está escrito, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios esa no pasará. Aún dice, las profecías acabarán, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. ¿Qué voy a hacer cuando no sienta algo de parte de Dios, como dicen algunos? Pues entonces empiezo a caminar conforme a la palabra escrita, porque esta es la profecía más exacta, esta es la profecía más certera, esta es la que nos puede guiar. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es a través de la palabra de Dios que nosotros debemos de dirigir nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, todo nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos en el día a día debe estar dirigida por la palabra de Dios. Entonces esa es la que nos va a permitir afrontar cualquier situación. Pero tenemos que creer a ella, porque nosotros la podemos leer, como dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios lo dice, pero la diferencia es si yo la creo o no la creo. Ahí viene el problema, y es por el cual muchos vuelven atrás o dejan de creer, porque creyeron a una emoción y no a la palabra escrita del Señor. Por eso dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está con nosotros
Y lo que siempre tenemos que tener presente, si quiere póngalo en el cuarto, ese versículo que dice: mis pensamientos sobre vosotros son de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Entonces, eso nos ayuda a soportar la tormenta. Porque en las tormentas es donde se muestra realmente cuál es nuestro cimiento. Si estamos cimentados sobre la arena, estamos cimentados sobre la roca. Es ahí donde se nos muestra. Ningún mar en calma, decía alguien, hizo un experto marinero. ¿Cómo se vuelve un experto marinero? A través de las tormentas. Por eso que muchos que se dedican a andar de marinos, tal vez un viaje hacen y después ya no regresan, porque sufren diferentes situaciones. Las tormentas en el mar, en los océanos, son bien fuertes. Entonces ahí es donde se forma un verdadero marinero. Un verdadero soldado se forma a través del adiestramiento, en el uso de las armas, en esfuerzo físico. Y la Biblia dice que somos soldados de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra arma? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que adiestrar nuestra vida? En el uso de la palabra de Dios. Pero algunos quieren que Dios les dé un versículo, una palabra por lo que están pasando, pero nunca la leen. Ese es como el refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Nunca la leen y quieren tener resultados diferentes en su vida. Pero algo que yo te puedo decir es que Dios no premia la mediocridad. Dios está en contra de los negligentes. Entonces, si tú quieres ver resultados diferentes, tienes que ser una persona diligente, una persona esforzada. Y en este caso, en la lectura de la palabra. La oración. Sé que a veces no dan ganas de orar, nunca vas a sentir ganas de orar, pero tienes que hacer el esfuerzo. Ahí en la soledad del lugar donde tú hayas provisto para orar, póstrate. Si puedes, póstrate, híncate, como sea, pero ora. Ora. Da gracias a Dios por lo que ya hay, que Él nos salvó, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ora. El resto es añadidura. Aunque no sientas deseo, ora. Aunque no haya fuerzas, ora. Aunque te quedes dormido orando, pero haz el intento. A veces el sueño es fuerte, pero haz el intento. Es preferible quedarse dormido orando, intentando orar, que no hacerlo. Poco a poco se va a ir domando la carne. Ora, lee la Biblia, medita en ella. ¿Qué Dios te quiere decir acá? Siempre habrá una enseñanza de Dios para nuestra vida. Y eso tú lo puedes ver en los diferentes mensajes cuando se ocupa el mismo versículo para diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque Dios dice: sigue adelante, esfuérzate, largo camino te espera, no tires la toalla, esfuérzate, esfuérzate. ¿Por qué? Valdrá la pena. Porque dice el apóstol Pablo que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Son las que te están esperando en los cielos. Así que esfuérzate, valdrá la pena. Lo que pasa es que como solo vemos lo de nuestro alrededor, pensamos que esto es todo lo que existe. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, dame una visión celestial? Quiero ver qué es lo que tienes para mí. Y te darás cuenta que lo que tiene para ti en el cielo es mucho más grande que lo que hay aquí en la tierra. Y por eso el apóstol Pablo después de eso dijo: no sé si irme o quedarme. Y si me quedo es nada más por la cuestión de querer alcanzar más para Cristo. No, porque después de lo que vio, él se quería ir. Así que cada uno de nosotros, esforcémonos por estar en paz con Dios y esforcémonos por cumplir con la palabra de Dios. Y Él hará lo demás. No tires la toalla. Fortalécete en el Señor y sigue adelante, porque el largo camino te espera. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre,
Te damos gloria, honra y alabanza en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, por todo lo que permites en nuestra vida, por tu bendición, por tu cobertura. Obra, Señor, en cada uno de nosotros en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, y derrama de tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios. Te quedamos gozo, te quedamos paz, te quedamos bendición. Glorifícate, Dios eterno, poderoso y maravilloso Cristo, y ayúdanos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, fortalece cada vida, Señor, aquel que dice ya no puedo más. Fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdale, Señor, con las luchas que tiene, con las situaciones adversas. Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas dando la victoria, que tú seas, oh Dios, mostrando tu misericordia, tu gracia, tu bondad, Señor. Gracias, bendito Señor de los señores, obra en cada uno, Señor. Y así como Elías en medio de huir, tú lo alimentaste. Tú puedas alimentar a aquellos, oh Dios, que en un momento determinado no tienen ya aún nada en la mesa. Tú seas tocando la puerta con esa bendición, Señor. Glorifícate, Padre eterno, por aquellos que no tienen trabajo. Señor, en el nombre de Jesús, que seas proveyendo algo nuevo, Señor, los que su negocio está tambaleando o fracasó, Señor, tú seas levantándolos en alto, Señor. Aquellos que confían en ti, Señor, ten misericordia, fortalécelos, visítalos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oh Dios, en esta hora, Señor, que seas tú reprendiendo toda obra de maldad, toda obra de tinieblas que entra contra nuestras vidas, sea anulada, sea rota en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, conspiración del maligno sobre nuestra vida, sea rota. Que la gracia y el favor tuyo esté sobre nuestras vidas. Que el terror de Jehová caiga sobre los que desean hacer el mal, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, oh Dios, en esta hora, esta nación que lleva tu nombre, el Salvador. Que seas tú glorificándote, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, derramando de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Oh Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, oh Dios, en esta hora. Y que seas tú, Señor, glorificándote, Padre eterno, derramando de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias te damos, te bendecimos y te glorificamos, Dios poderoso, maravilloso Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, glorifícate, Padre eterno, y derrama de tu presencia. Así también por los que están enfermos, oh Dios, envías tu palabra de sanidad. Cualquier enfermedad, para ti no hay nada imposible, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, obra, Padre eterno. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los señores. Tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así también gracias a todos por estar siempre sintonizando este mensaje. Así también los que lo escuchan por Radio GES. Que Dios bendiga a todos y cada uno, así como también al dueño de esa radio y todos sus locutores. Que el Señor sea bendiciendo y exaltándolos aún más. Amén y amén. Fuerte abrazo a todos. Bendiciones.